Estimados amigos y amados hermanos, les saludamos con afecto en el nombre del Señor Jesucristo. Deseamos para todos ustedes muchas bendiciones y a causa de eso es que les invito entonces a que abramos las Escrituras de tal manera que haya bendición del Señor, ¿no? No hay ninguna duda que cuando estamos reunidos, cuando nos unimos, no importa la distancia, pero cuando a través de la palabra nos unimos, dirá el Salmo 133, que ahí, en esa instancia de comunión en Cristo, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Por favor, Romanos capítulo 7, amados hermanos. Romanos capítulo 7. Vamos a leer entre el versículo 15 y el versículo 25. Amén. Entre el 15 y el 25 vamos a leer y lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, dice, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Debemos, hermanos, examinar juntos esta verdad de la palabra del Señor. Rogamos que el Espíritu Santo nos guíe porque este planteamiento del apóstol no es una cosa fácil de digerir. No es una cosa que uno la lee, la dice y amén. Uno lee, hay mucho texto tan hermoso en las Escrituras. Hay algunos que claramente son un poco más fáciles de entender. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno va revisando el texto y se va deleitando en lo que dice. Y dice, qué lindo, un regalo de Dios para salvación, para vida eterna. Yo creo que es más fácil. Lo que hoy el apóstol nos plantea y nos enseña requiere, hermanos, una alta concentración, pero sobre todo una alta dependencia del Espíritu Santo de Dios el Señor. Seguramente usted está consciente, espero como yo, que el apóstol Pablo es un hombre
que antes de conocer a Jesucristo, el Señor, antes de venir él al Evangelio y ser constituido en apóstol, antes, él ya era un hombre muy religioso. Él era fariseo, formado a los pies del gran sabio Gamaliel, otro fariseo de renombre en la época. Por tanto, él era un hombre, permítame decirlo de esta manera, un hombre de conducta intachable. No era un hombre que anduviera por allí haciendo cosas que... No, él era un hombre obediente, cuidadoso, conocía la ley, conocía lo que estaba escrito y por lo tanto su vida era una vida, podríamos decirla, de buen nivel, de buena forma. Así era el apóstol. Así lo fue antes de conocer al Señor. Entonces, ¿cómo cree usted que fue después de que la luz de Cristo alumbra su vida? Y él entiende que tiene que vivir como hijo de Dios y dar luz en medio de las tinieblas. De hecho, toda es palabra de Dios que le fue revelada a él. Y si el Señor se la reveló a él y confió en él, claramente porque él era un buen obrero de Dios. Sin embargo, para tratar este punto, aquí en el capítulo 7 de Romanos, él se pone como ejemplo. Y él dice, yo tengo una tremenda lucha, dice él. Yo tengo un problema en mi vida que necesito resolver. Y claramente lo que él está haciendo es exponer de la forma más gráfica posible una cuestión que alguno de nosotros podría no entenderla y que otro entendiéndola dice, bueno, está bien, qué pena. Y no le presta atención para resolver la situación. Hermanos, es muy, muy interesante y de vital importancia prestar atención a esta porción de la Escritura. Hemos leído a partir del versículo 15, antes estuvo hablando acerca de cómo se manifestó la ley, y cómo a causa de la ley el pecado sobreabundó, ¿no? Se manifiesta la ley y el pecado cobra fuerza entonces y empieza a tomar gobierno y control sobre toda la cosa. Entonces alguien dice, pues entonces la ley fue mala porque provocó que este pecado se manifestara. Y el apóstol Pablo dice, no, si la ley es santa, es justa. No, la ley es una ley que viene de Dios. ¿Cómo va a tener alguna otra connotación? No, la ley es santa y el mandamiento santo y puro, dice. El problema es que hay una lucha aquí, que es lo que tenemos que descifrar. Hay una lucha aquí. Versículo 15, por favor. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. O sea, está diciendo que tiene conciencia a causa de la ley, claro. Tiene conciencia de que hay cosas que están mal. Hay cosas que son pecaminosas. Y yo quisiera, dice él, hago lo que no quiero. Dice, no lo entiendo, verso 15, pues no hago lo que quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Hacer lo que Dios manda. Obedecer al Señor. No hacer pecado. Eso es lo que quiero. Eso es lo que entiendo. El problema, dice, es que lo que aborrezco, eso hago. O sea, me encuentro haciendo cosas que yo sé que están mal, que son pecado, que no agradan a Dios, que no glorifican a Dios. Me encuentro haciendo pecado que me separa de Dios. Entonces dirá el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. No es tan claro. ¿Está de acuerdo conmigo? Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Ahí ya la cosa empieza a mostrarnos luz, ¿cierto? Lo que el apóstol dice, mire, está la ley establecida y las cosas que yo no quiero hacer, porque son pecados, son las que termino haciendo finalmente. Sin embargo, esto me da a entender que la ley es buena. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Bueno, dice, porque si yo finalmente sigo haciendo el pecado sabiendo que tengo la posibilidad de una correcta vida para agradar a Dios, pero no puedo hacer lo correcto, no puedo hacer lo que me gusta, sino lo que aborrezco. Entonces él dice, lo que pasa es que ahí me doy cuenta, ahora entiendo que no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí. El apóstol había dicho en el capítulo 6, acompáñeme si puede. Había dicho en el versículo 11 del capítulo 6, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense muertos. ¿Por qué? Porque sobre un muerto nadie tiene autoridad. Sobre un muerto nadie tiene señorío. Nadie puede gobernarlo, nadie puede mandarlo. Entonces ustedes tienen que morir, y ahí había hablado del bautismo ante el apóstol. Y él dice, bueno, a partir de ahora tienen que tomar conciencia, tienen que tener claridad de que a partir de ahora, si son bautizados en Cristo, entonces habrán muerto al pecado, murieron al pecado. Verso 2. ¿Por qué tiene que ser así? Para que no reine entonces. No reine pues el pecado, no reine, no gobierne, no les maneje, no les domine. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, dirá el 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, si han muerto al pecado, por eso es una cuestión de conciencia. Si han muerto al pecado, entonces ni ustedes van a dejar que el pecado les gobierne, ni ustedes van a ofrecer los miembros de su cuerpo para hacer la voluntad del pecado. Pero ya había dicho entonces que si estamos muertos al pecado, tenemos que estar vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dirá aquí? ¿Cómo sigue el verso 13? Si no dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¡Aleluya! Morimos con Cristo por el bautismo. Morimos en Él y con Él, pero de allí, una vez que nos levantamos del bautismo, así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros nos levantamos para vida nueva, dice. Entonces, muy bien, ahora preséntense delante de Dios como vivos de entre los muertos y presenten vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Aleluya. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia en Cristo el Señor. Entonces, ¿cuál es el punto? Necesitamos un corte, necesitamos un cambio estructural, necesitamos una vida nueva, necesitamos aquello que explica Pablo, que es un texto que aquí con cierta frecuencia lo recordamos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, eso parte con ser bautizados en Cristo. No bautizado en forma, en ceremonia, en porciones de agua. En Cristo, con el entendimiento de que me introduzco, me sumerjo en el cuerpo de Cristo. Si alguno está en Cristo, dice el apóstol, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas, el hombre viejo, la mujer vieja han pasado, he aquí todas son hechas nuevas.
Ahora, el problema, dice Pablo, es que en algunos casos se podría dar la siguiente lucha, versículo 18. Y yo sé, dice, y yo sé que en mí, dice él, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice que en nuestra carne, aunque hayamos venido al Señor, aunque hayamos entregado nuestra vida al Señor, necesariamente en nosotros habrá una lucha permanente. Estará dicho allá en Hebreos capítulo 6, verso 12, porque nuestra lucha es una carta a la iglesia, es una carta a los hermanos, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. Está diciendo que nuestra lucha es eminentemente espiritual. Significa que trabaja directamente, absolutamente en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. La lucha es espiritual. Porque además nuestra carne, nuestra naturaleza, es una naturaleza pecaminosa. David dice, porque en pecado fui formado, y en pecado me concibió mi madre. De allá viene el pecado, hermano. Ese pecado viene con nosotros, es parte de nuestra naturaleza terrenal, es parte de nuestra vida. Entonces, esa lucha primero hay que entenderla. Primero hay que ser consciente. No estaría bien que un hermano venga al Señor y porque es bautizado y porque empieza a congregarse, el hermano diga, aleluya, tengo vida nueva y ahora le echo nomás porque el demonio no puede conmigo y porque yo soy santo y porque... No, todo eso está bien si lo hace con sabiduría, lo hace mesuradamente y proclama la gloria de Dios y proclama la victoria en Cristo, pero teniendo conciencia de que la lucha está y se va a manifestar. ¿Por qué? Porque si bien su alma está siendo renovada, también su cuerpo todavía está bajo la acción del pecado. Todavía la naturaleza de la carne le va a llevar al pecado. ¿Cómo lo dice aquí el apóstol? Versículos 19 y 20 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, la primera lucha, amados hermanos, la primera batalla, la primera gran batalla que un cristiano, un hijo de Dios da, no es contra el mundo, no es contra el sistema, no es contra algunas leyes que alguien pueda determinar que son injustas. La primera gran batalla que un hijo de Dios da es contra su misma naturaleza. El más grande enemigo que tenemos en nuestra fe y en nuestra vida de santidad delante de Dios, el más grande enemigo es nuestro cuerpo, es nuestra carne, es nuestra naturaleza humana. Usted no puede dejar que el cuerpo y la carne se manifiesten como a ellos les plazca. Usted necesita asumir el control de su mente, de su cuerpo. Usted necesita una transformación. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. La única forma de sacar esta tarea adelante, hermanos, de dar la batalla, de vencer el estado pecaminoso de nuestra carne, de terminar haciendo lo que no quiero y con ello ofender a Dios, aunque mi mente dice que entiendo lo que debería hacer.
Lo único que corresponde aquí es dar una batalla definitiva. ¿Y cómo se hace? Primero es un acto de fe, no hay duda, pues. Estamos hablando de campos espirituales. Muy bien. Entonces, Romanos 12:1, así que dice, así que, o sea, dado lo que antes hemos hablado, ese es el punto. Así que dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La figura que usa el apóstol es la figura de ese animal, de ese cordero muerto ya, cuya sangre ha sido derramada y que se pone sobre la parrilla del sacrificio para presentarlo a Dios el Señor como un sacrificio. Para que el humo que surge de ese animal muerto suba a la presencia de Dios. Pablo dice, es necesario que usted tome su cuerpo. Hermano, no está hablando en una figura poética, está hablando de la necesidad de tomar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo temporal, carnal. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente, espiritual, si la mente ha sido renovada. ¿Por qué necesitamos este trabajo tan extremo con el cuerpo? Es por lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Porque en el capítulo 7, verso 21 de Romanos, dice, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Entonces hay que dar una batalla para sacar ese mal, pues. Hay que quitarlo, pues, hermano. Usted me va a decir, ¿es que eso lo hace el Señor? Sí. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De hecho, el día que usted vino a Cristo el Señor, el día que usted entregó su vida a Cristo por primera vez, ese día Él limpió todos sus pecados anteriores. El día que fue bautizado en Cristo, Él liberó toda su alma, toda su vida de todo pecado que antes había cometido. No importa los años que había vivido en pecado. El Señor ya le hizo una nueva criatura. ¿Sabe cuál es el problema? Que estando ahora en Cristo, todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa. Y todavía seguimos haciendo lo malo, todavía mentimos, todavía decimos malas palabras, palabras que no son de edificación, todavía nos airamos, todavía tomamos algo de lo ajeno, todavía nos comportamos de una manera que no agrada a Dios, todavía. Entonces no puedo dejar que el Señor lo haga. Él es el que nos va a dar su gracia, su poder. Sí, pero Él es el que da la instrucción también, pues. Él es el que nos comparte su palabra para que procedamos según la instrucción, pues. Entonces, ¿qué debo hacer ahora que estoy en Cristo? Bueno, tener una actitud de batalla, pues. Ya hemos citado lo de Hebreos, lo de Efesios capítulo 6, verso 12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra demonios. Bueno, pero entonces tomemos una actitud de batalla, pues, hermano. Y el primer paso es, os ruego, hermanos, dirá el apóstol aquí en Romanos 12, por las misericordias de Dios, que presentéis. Eso es lo primero que hay que hacer. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional, un culto espiritual que Dios está esperando. Y la pregunta es, ¿y cómo se hace esto? Verso 2. Ahí está, ¿ves? Verso 2. No os conforméis a este siglo. O sea, no se conforme, no esté de acuerdo, no justifique nada que sea parte del sistema. No diga usted, es que los otros lo hacen, es que el otro tomó, el otro dijo una palabra grosera, el otro se comportó de esta manera, el otro tiene su confianza puesta en los hombres. No se conforme. Su conformación, su nueva forma de vida no tiene que ver con este sistema, ni con este tiempo, ni con esta nación, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dirá el apóstol.
Entonces, no se conforme a este siglo, sino transformaos. ¿Qué es lo que hay que transformar? Lo que Pablo dice en el capítulo 7, que me doy cuenta que hay una ley en mí, que el mal gobierna todavía, que el mal tiene fuerza sobre mí, que el mal todavía me afecta. Bueno, eso hay que sacarlo. ¿Cómo se hace? Verso número 2, no os conforméis a este siglo, sino dice, mire pues, transformaos. Transformaos. Y esa transformación se inicia en la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y luego va a explicar lo del cuerpo de Cristo, cómo es que todos somos solo miembros y nos necesitamos y dependemos uno de otro. Y la presencia, el saludo, el abrazo, el beso, el ósculo santo, el beso fraterno del hermano, de la hermana, nos van ayudando. La palabra del hermano, la enseñanza del día domingo y de los días de la semana, eso es lo que provoca fe a nuestra vida. Y con ese respaldo de fe, entonces podemos avanzar, podemos ir adelante para la gloria de Dios. Es precioso como el apóstol termina esto. Él dice en los versos 24 y 25. Dice en el 24, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Está haciendo alusión al primer siglo, ¿no? Cuando los hombres castigados a muerte los amarraban ahí en un palo y ponían enfrente, amarrado a ellos, el cadáver de otro hombre que antes ya había muerto. De tal manera que la muerte, literalmente la muerte, los gusanos que ya estaban en el cuerpo muerto del primero, empezaban a pasarse al cuerpo de aquel hombre que estaba vivo aún, pero que estaba condenado a muerte. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan difícil de entender incluso. Pero Pablo toma esa figura y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que él está diciendo es, miren, yo tengo un cuerpo espiritual, un cuerpo de vida, pero también tengo conmigo, junto a mí, tengo un cuerpo material que contiene pecado, que tiene el gusanillo del pecado. Y en la medida en que estos cuerpos están juntos, dice Pablo, entonces el gusanillo del pecado está siempre afectando mi cuerpo espiritual que quiere agradar a Dios en todo. Miserable de mí, dice, ¿quién, aleluya, quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero surge de su interior ese tremendo grito de victoria cuando al comienzo del 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. ¿Por qué en esto el apóstol da gracias al Señor? Porque lo que sabemos de Él es que, dice la Escritura, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se desnudó de toda gloria, dejó la gloria, la presencia, el trono del Padre. Bendito sea Él por siempre. Él dejó toda su gloria para venir a ser uno de los nuestros, a ser como nosotros, pero claramente sin pecado. Él vino y vivió, entonces, hermano, Él vino y vivió cerca del pecado, sobre una tierra maldita por Dios a causa del pecado, rodeado de hombres y mujeres pecadores, conviviendo con ellos, compartiendo con ellos. Mientras eso Él hacía, como usted sabe, Él fue tentado en todo. Dirá la Escritura en Hebreos capítulo 2, verso 18, y luego en el capítulo 4, verso 15, dice que nosotros tenemos plena libertad para acercarnos a Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, dice, aleluya, tentado en todo, pero sin pecado, tentado en todo, pero victorioso, bendito sea el Señor.
Pero además, lo que la Escritura nos muestra es a un Jesús, a un Cristo de Dios que obedeció en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso provoca, santos hermanos, el entendimiento que debe haber en nuestra mente de que es posible agradar a Dios. Es posible vivir en la santidad de Dios. Es posible estar bajo el gobierno de Dios el Padre. Es posible. Jesucristo, hombre, Él lo hizo. Allí está el modelo, pero también está su comprensión, está su ayuda, está su apoyo. Por eso es tan importante que guarde el texto de Hebreos capítulo 4, versículos 15, 16, porque va a terminar diciendo que dado que Él conoce nuestras debilidades, debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Aleluya. Que tenemos lucha, todos hermanos, todos, sin excepción, todos tenemos luchas. Pero tenemos una promesa de victoria en Cristo el Señor. Y sobre todo tenemos el modelo del bendito Hijo, que nos señala el correcto camino para que vamos adelante en Él, con Él y por causa suya. Amados hermanos, en el nombre del Señor, si está teniendo una lucha, si está con dificultades con su alma, con su cuerpo, si hay algún pecado que le sigue gobernando, no se justifique, no se conforme a este siglo. No diga, no importa porque otros hermanos lo hacen. Cuidado, hermano. Más bien diga, voy a ser como Cristo, el bendito Hijo, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Si Él venció, en Él y con Él, diga usted, yo voy a vencer también. Para eso necesito comprometerme y dar una batalla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios de los cielos bendiga sus vidas. Amén.